Hola, bienvenidos a nuestra primera clase en la cual desarrollaremos el tema de dibujo de formas geométricas. Todo lo que nos rodea para dibujar tiene una base geométrica, desde objetos sencillos pasando por los objetos más grandes, muebles o inmuebles, como edificios hasta llegar a la representación de la figura humana. Es decir, si quieres aprender a dibujar todo esto, tenemos que comenzar dibujando formas geométricas. Los materiales que necesitamos para este trabajo son cartulina blanca, un lápiz técnico 2B, un lápiz negrito graso, un raspador para sacarles punta a nuestros lápices, un borrador y cinta masking tape. Vamos a comenzar. Primeramente doblamos la cartulina en dos, de tal forma que podemos aprovechar dos partes en esta cartulina. Ahora lo que realizamos es cortar unos pedazos de cinta masking tape para poder pegar esta cartulina sobre la superficie de nuestro tablero. Tenemos que tratar de que la cartulina esté bien tensada para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de dibujar. De la misma manera, en la parte de arriba, en la parte de abajo y los costados pegamos esta cartulina. Ahora con un lápiz 2B vamos a iniciar nuestro trabajo sosteniendo el lápiz de diferentes maneras. Primeramente vamos a sostener el lápiz como cuando usualmente escribimos y desarrollamos líneas rectas formando un cuadrado. No debemos buscar al inicio la perfección, sino más bien la confianza para que estas líneas salgan bien rectas y formen esta figura. El error usual de un principiante es desarrollar líneas entrecortadas, sin mucha confianza. Esto es porque no estamos acostumbrados a realizar trazos grandes, lo cual sería un error. Ahora vamos a sostener el lápiz de esta manera hacia abajo y vamos a hacer algo similar, es decir, unas líneas que forman un cuadrado. Noten ustedes que estas líneas son un poco más gruesas. Esto es porque la mina del lápiz está un poquito más echada y resulta de esta manera con unos trazos más gruesos. Volvemos a sostener el lápiz como usualmente lo sostenemos para escribir y ahora vamos a dibujar unos círculos. Tratemos de que estos círculos encajen bien en estos cuadrados. Noten ustedes cómo primeramente formo una figura redonda y después recién realizo el trazo del círculo. En la parte baja también desarrollamos lo mismo, pero sosteniendo el lápiz hacia abajo de esta manera, de tal forma que también desarrollamos este trabajo. Esto sirve para que nosotros tengamos bastante confianza a la hora de dibujar. Un error común es que los principiantes desarrollan un dibujo de un círculo como si fuese una bola afelpada. Ahora con el lápiz negrito graso vamos a desarrollar unas figuras las cuales nos van a poder apoyar para desarrollar unos ejercicios de claroscuro. Vamos a hacer algo así como formas que sean un poco más anchas o delgadas al inicio. Esto también nos va a ayudar para que nuestro trazo sea un poquito más ordenado. Sosteniendo el lápiz un poquito más arriba de la punta, vamos a desarrollar este ejercicio apretando suavemente en la parte superior y poco a poco vamos a apretar o presionar el lápiz un poquito más, de tal forma que haya una diferencia entre tonos un poco más claros, tonos intermedios y tonos oscuros.
Noten también que estamos haciendo el esfuerzo de que en la parte media sea un poco más estrecho y en los costados está un poco más extendido. Esto también es un reto para poder desarrollarlo. En la siguiente figura vamos a comenzar al revés, es decir, de un tono un poco más oscuro, pasando por los tonos medios y al final los tonos claros. Posteriormente esto vamos a utilizarlo para poder desarrollar la luz y la sombra de los elementos geométricos en tercera dimensión. Ahora en esta figura vamos a hacer también lo mismo, pero esta figura nos da el reto de que sea un poquito más estrecho al inicio, en la parte media un poco más ancho y finalizamos también en una parte estrecha, así con tonos oscuros. En esta parte comenzamos al revés, con tonos oscuros hacia los tonos claros. Terminando esta primera parte vamos a despegar la cartulina y simplemente la vamos a voltear del otro lado. De tal forma que podamos aprovechar esta cartulina para hacer dos trabajos. De la misma manera vamos a pegar con cinta masking tape hacia los costados tratando de que la cartulina esté bien tensada. Con una línea vertical y una línea horizontal vamos a definir la parte céntrica del trabajo o de nuestro dibujo. Hacemos unos márgenes los cuales nos van a servir para poder desarrollar y aprovechar este espacio en la cartulina. Quiere decir que esto va a servir para el encaje y la composición. Con trazos suaves vamos a realizar la parte de la composición, el cual nos ayudará a definir qué espacio vamos a dibujar sobre la cartulina. Al inicio es necesario que dibujemos con líneas bien suaves porque posteriormente esto va a servir para que si tenemos algún error podamos borrarlo fácilmente. Es difícil borrar líneas marcadas o presionadas con fuerza sobre la cartulina. Noten ustedes cómo los primeros ejercicios nos están ayudando para poder desarrollar el trabajo con más confianza. Definimos las formas geométricas y la distribución del espacio sobre la cartulina para que no tengamos muchos errores. Ya saben ustedes, como estas son nuestras primeras clases, tenemos todo el derecho en equivocarnos. Pero poco a poco vamos a ir mejorando para que nuestro dibujo se vea un poco más prolijo. Luego de desarrollar las primeras líneas con la forma de sostener el lápiz hacia abajo, ahora sí sostenemos el lápiz como usualmente lo desarrollamos para escribir y definimos mejor los detalles o la forma de estos elementos geométricos. Esto lo estamos haciendo presionando un poquito más el lápiz sobre la cartulina. Estamos trabajando todavía con el lápiz 2B, el cual tiene una punta un poco más fina para desarrollar estos detalles. Al inicio hemos dibujado como si fuese todo transparente, pero en esta parte estamos ya definiendo hasta dónde se ven las formas de estos elementos geométricos. El trabajo se tiene que desarrollar de esta manera, por partes. No cometamos el error de ser unos escáner humano en el cual
definimos parte por parte, sino, como estamos viendo aquí, el trabajo es en conjunto. Luego de definir la forma de estos elementos, borramos las líneas guía o líneas base para poder ya definir mucho mejor nuestro trabajo. Podemos seguir definiendo mucho mejor nuestro trabajo, haciendo algunas correcciones y también acentuando un poco mejor las líneas para que se note más nuestro dibujo. Ahora vamos a comenzar a dibujar la forma de las sombras. La luz que tiene este trabajo es lateral, es decir, la luz viene de la derecha y proyecta unas sombras hacia la parte izquierda. Esta forma de luz es la más recomendable para hacer trabajos tridimensionales, porque puede definir mucho mejor el efecto de luz, medio tono, sombras y sombras que se proyectan. Con este lápiz 2B vamos a hacer el bloqueo de las sombras, es decir, una primera parte de sombras que yo lo denomino como manchado, para definir bien en qué lado están las sombras y qué lado van a quedar más claro las intensidades de tonos. Noten cómo sostengo el lápiz desde la parte lejana de la punta al otro extremo para hacer que los trazos sean un poco más sueltos y tengamos la confianza necesaria para realizar estos primeros trazos. Cualquier persona ha utilizado lápices para dibujar o para escribir. Sin embargo, la manera de utilizar el lápiz en la valoración es muy diferente de cuando su tratamiento es puramente lineal. Cuando las líneas se juntan más, estas se pierden y la textura queda bastante interesante. En el fondo también vamos a hacer un fondo oscuro para que pueda resaltar también nuestros elementos. Bien, ahora sí, con un lápiz negrito graso vamos a definir mejor las sombras, porque el lápiz negrito graso tiene mayor intensidad. Siempre manejando el lápiz con líneas de forma envolvente, de tal forma que esto también nos ayudará a realizar el trabajo tridimensional. El lápiz negrito graso tiene la punta más gruesa y, como les decía, tiene mayor intensidad y podemos hacer que haya un mejor contraste. Hay que tener bastante paciencia para esta parte, porque no debemos apurarnos a la hora de lograr estos efectos, sino nuestro trabajo estaría con líneas muy notorias, es decir, líneas desordenadas, y esto no es deseable para nuestro trabajo. Por eso hay que ser bastante paciente.
Nos estamos apoyando con un papel A4, un papel bond, para que no manchemos mucho el trabajo. Esto es recomendable para ustedes porque cuando iniciamos el trabajo de dibujo, a veces tenemos la costumbre de apoyarnos sobre la superficie y esto nos podría generar unas manchas a la hora de presionar la muñeca sobre el dibujo y quedaríamos también con las manos manchadas. En esta parte del cubo vamos a trabajarlo con líneas verticales para que tengan mayor sensación de un plano en este costado. En las esquinas el tono es más oscuro para generar un mayor contraste. Fíjense cómo en la sombra, por ejemplo, la sombra que se proyecta del cilindro es más oscura y el plano de la sombra del cubo es un poquito más claro. Esto nos da la mayor sensación de profundidad, sensación también de tridimensionalidad. En el caso del cono también lo vamos a hacer de la misma manera. Y también en la parte de la esfera, siempre con líneas envolventes para que nuestro trabajo se vea mucho mejor. La cartulina que estamos utilizando no es una cartulina especial, es una cartulina simple, la cual nos está ayudando a lograr este trabajo. Siempre es recomendable en este tipo de cartulinas que en la base esté otra, por eso hemos doblado la cartulina de tal forma que sea doble cartulina para que la textura sea mucho más llana y podamos dibujar fácilmente. Para realizar bien esta parte de claroscuro hay que tener en cuenta muy bien el efecto de luz, medio tono, sombras que se proyectan y también los reflejos para poder definir mejor estos elementos. En la parte de la sombra de esta esfera, cuanto más se acerque al borde de la esfera es más oscuro, de tal forma que también le da una sensación de tercera dimensión. Cuando se dibuja, por ejemplo, un elemento, también tenemos que trabajar el elemento que está al costado para que se pueda definir mucho mejor. Este papel bond es bastante necesario porque si no podríamos hacer que se manche todo. Muchas personas les gusta el trabajo difuminado. Esto consiste también en frotar el lápiz sobre la superficie de la cartulina, lo cual se debe hacer con otro tipo de lápices. En este caso es mejor trabajar con estos lápices grasos de forma lineal. Vamos a poner también unos grises sobre la superficie de la mesa para que se defina mucho más naturalmente. Ahora en la parte del fondo vamos a realizar una especie de tramado en el cual ustedes vean, hacemos que la punta del lápiz esté en diferentes direcciones, es decir, por ejemplo, de forma entramada, como si estuviesen juntándose las tramas. Esto lo aprendí de un maestro quien me enseñó a realizar este tipo de texturas, pero se necesita bastante detenimiento o paciencia porque no se hace así nada más rápidamente, sino
tienen que darle su tiempo para que se defina mucho mejor. Cada una de estas partes tiene diferentes formas, es decir, en diferentes posiciones, de tal forma que se hace una trama como si fuese algo así como una canasta. Entonces, de esta manera podemos también definir mucho mejor el fondo y se va a ver muy atractivo a la hora que terminemos este trabajo. Para el fondo es bastante bueno definir mucho más oscuridad en las zonas donde los elementos se vean claros y más bien ponerles tonos claros a la parte donde se vean unas sombras bastante intensas. Esto lo vamos a ir viendo cuando avancemos un poco más en este fondo. No se olviden, chicos, si ustedes aprenden bien dibujar estos elementos geométricos, van a poder enfrentarse a dibujos un poquito más elaborados, es decir, con elementos utilitarios, los cuales lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. En esta parte apretamos bastante fuerte el lápiz sobre las tramas que ya hemos desarrollado y el trabajo se nota mucho más contrastado. Entonces se pueden hacer en esta parte también unas 2, 3, 4 capas de tonos oscuros hacia el fondo para que se defina mucho mejor. El trabajo es mucho mejor realizarlo de esta manera para poder controlar la intensidad de las luces y de las sombras. En este caso, más que todo con las sombras. Bien, nuestro trabajo ya va quedando cada vez mucho mejor. Claro que estamos acelerando un poquito el video, pero esto, como les decía, toma su tiempo, entonces no se desesperen. Muy bien, ahora sí vamos a definir mucho mejor algunas partes. Hacemos que se torne más oscuro, de tal forma que ya tiene una tercera dimensión. Y eso es lo que queremos, que nuestro trabajo se vea tridimensional. Lo que busca un artista dibujante es lograr la sensación de una tercera dimensión en una cartulina. Recuerden, por ejemplo, en el caso de esta cartulina solo tiene 2 dimensiones, largo y ancho. Lo que pretendemos con el dibujo es lograr una tercera dimensión, una especie de ilusión óptica, la cual nos ayuda a que nuestros trabajos se vean mucho mejor. En este tipo de elementos como el cono y también en el cilindro existe un lomo de sombra. Si ustedes se dan cuenta, casi por la parte del medio hay una intensidad fuerte, la cual hace ver como si se estuviese yendo hacia atrás. Solo nos falta definir un poco más las sombras, los contornos y ya nuestro trabajo estaría bastante avanzado. También vamos a definir mucho mejor el cilindro, poniéndole más énfasis en la sombra que se proyecta y también dándole un lomo de sombra para que se vea mucho más tridimensional. En esta parte estoy dibujando con mano alzada, es decir, sin apoyarme mucho sobre la cartulina. Si no, estaría manchando el trabajo, o más bien ensuciando. Le damos más intensidad aquí en la esfera
Dejamos también una parte de luz reflejada, es decir, un tono más claro entre la sombra y la esfera, de tal forma que se vea más tridimensional. Siempre es bueno manejar el ritmo de la línea como está el elemento. Por ejemplo, aquí tiene una particularidad que el cubo está de costado, entonces las líneas también tienen que estar así de costado. Podemos definir mejor los contornos y también esta parte. Noten cómo la línea también obedece a la forma de este lado del cubo. Muy bien, con todo esto creo que ya estamos a punto de terminar. Solamente vamos a borrar algunas pequeñas manchas y definir mejor algunos lados. Y listo, solamente le ponemos nuestra firma o nuestro nombre para que el trabajo ya esté terminado. Muy bien chicos, entonces de esta manera hemos dibujado elementos geométricos tratando de representar su tridimensionalidad. Así como este trabajo, también ustedes pueden hacer sus propias interpretaciones, de repente haciendo otro tipo de líneas también, líneas más gruesas, pero la idea es representar estas formas geométricas de tal forma que ya podemos basarnos en estas para poder hacer otros dibujos.